Nuestro trabajo se realizó sobre el artículo de la autora Patricia Leal, el cual ella escribió sobre el derecho de retención en la Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías. La autora plantea varias características o varios análisis sobre este derecho de retención y en qué consiste. En el video que vamos a ver a continuación vamos a hablar sobre los requisitos del derecho de retención, el derecho de retención como un remedio contractual, la configuración del derecho de retención y por último vamos a tener unas conclusiones que plantea la autora Patricia Leal. Los requisitos del derecho de retención consisten en que la autora nos plantea que son aquellos que se requieren para, pues ella los mencionaba como los más importantes en esta característica de la retención del derecho de retención. Menciona 4 aspectos, 4 requisitos principales, como lo es el de carácter legal, el cual consiste en que es un derecho por ley. Este requisito, ella lo explica desde que es una característica como un medio de autotutela, en el cual se puede aplicar en cualquier momento del contrato, y es importante que en este carácter legal se tiene que haber presentado el incumplimiento legal de las contrapartes para poderse aplicar. Está el segundo requisito que vamos a encontrar es la retención legítima de una cosa. En este requisito, la autora nos menciona que está en manos de quien pretende invocar el derecho, es decir, la persona que invoca el derecho debe tener como tal en sus manos el bien inmueble o mueble que se pretende reclamar. Se busca hacer valer este derecho por medio de que el comprador pierda su derecho, pero en este caso, para que pueda llegarse a configurar, es importante que el comprador todavía tenga el vendedor todavía cuente con la tenencia de este derecho, de esta cosa. No se puede obtener la cosa por medio de la violencia, ni tampoco se debe solicitarla por parte de un tercero. Y en este caso de que se requiera solicitar el derecho de retención por parte de un tercero, debe estar invocado por parte del propietario de la cosa. Mi nombre es Francia Daniela Mancipe Yomayusa y el día de hoy hablaremos del derecho de retención como remedio contractual. El derecho de retención es considerado como una medida de defensa contra el deudor incumplido y es pertinente comprender que es un derecho derivado del principio de equidad natural, ya que debe haber existencia previa de un crédito no pago, que se determina de carácter legal. De igual forma, la tenencia legítima de la cosa advierte que ésta debe estar en cabeza del que invoca el derecho, ya que así podrá hacerlo efectivo. Debe ser exigible sobre una obligación cierta y es considerado por la doctrina clásica como un crédito líquido y exigible. Se representa por un lado la conexión entre el crédito y la cosa, que radica en su tenencia. Por el otro lado, la conexión que surge por los gastos incurridos a favor de la cosa. Los supuestos de retención de la Convención de Viena. La Convención de Viena establece un contrato de compraventa internacional de mercancías, el cual busca que se aproxime el remedio de derecho de retención, es decir, la defensa contra el deudor. En primera medida encontramos la detención de mercancías por incumplimiento previsible del comprador, el cual establece el derecho del vendedor de impedir la entrega de las mercancías al comprador, y tal derecho es ejercido solo por el vendedor. Se evita que el vendedor cumpla la obligación con el riesgo de no recibir lo pactado por el comprador. Los requisitos a tener en cuenta: es necesario que la obligación del comprador aún no sea exigible, que el vendedor haya enviado las mercancías y que los motivos de que hubiese un incumplimiento previsible se hayan evidenciado luego del contrato. La relatividad del derecho. Se producen efectos solo entre el vendedor y el comprador. No afecta la relación entre el comprador y el cliente. La conservación de las mercaderías. Se establece que tanto el comprador como el vendedor debe conservar las mercaderías a nombre y a cargo de la contraparte. Muchas gracias. En cuanto a la configuración del derecho de retención de la Convención de Viena y ya establecida el derecho de retención, se puede examinar con mayor detención cómo es la configuración en este cuerpo normativo. El derecho de retención se produce por el incumplimiento que se da fuera del contrato, es decir, porque el acreedor, el vendedor, el comprador
el cual pues ellos tienen la carga material de conservar las mercancías debido a la falta de pago de los gastos de conservación, ¿sí? Que le da la facultad de retenerlas hasta haber satisfecho el pago del crédito. Por lo tanto, el derecho de retención es de la Convención de Viena, es de carácter legal y delimitado a los supuestos establecidos, tal y como lo señala la doctrina clásica sobre el derecho de retención. Así que el derecho de retención de la Convención de Viena se encuentra solamente establecido en los artículos 85 y 86. En conclusión, podemos decir que el documento del derecho de retención de la Convención de Viena es un muy buen documento, pues se escribe con una enorme simpatía y comprensión de lo dicho por la autora. La autora expone todos los supuestos de la Convención de Viena que de alguna manera tenían relación con el derecho de retención, definiéndose como la facultad que tiene el acreedor de retener un bien para que el acreedor pueda pagar en sí su bien. Así las cosas, el derecho de retención es un derecho accesorio. Previo a ello debe existir un incumplimiento por parte del deudor para que el acreedor pueda exigir las obligaciones contraídas. El acreedor siempre puede hacer uso del derecho de retención siempre y cuando exista un incumplimiento. En muchas ocasiones se puede confundir con un supuesto de derecho de retención, pero realmente se trata de un incumplimiento en el contrato, que garantiza como pago el derecho de retención del bien fruto del contrato que se haya suscrito entre las partes. Por otro lado, encontramos el derecho de retención que se encuentra en la Convención de Viena, cuando luego de imponer la carga de conservación en las mercaderías otorga el derecho de retenerlas al acreedor hasta que el deudor pague los gastos de su conservación. En consecuencia, se trata de un derecho legal, porque se encuentra delimitado en la Convención como una medida de defensa contra el deudor incumplido, y es pertinente comprender que es un derecho privado del principio de equidad natural, toda vez de que debe haber existencia previa de un crédito impagado. Finalmente concluimos diciendo que el derecho de retención de la Convención de Viena forma parte del conjunto de reparaciones dispuestas para que el acreedor pueda mitigar los daños y evitar las pérdidas que el incumplimiento pueda causarle por culpa de este incumplimiento, garantizando así la conservación del contrato y un futuro incumplimiento que se pueda llegar a causar. La Convención le exige al acreedor el incumplimiento de una carga contractual, la conservación de los bienes, pero asimismo le otorga el remedio, el derecho de retener las mercaderías hasta que se configure el pago de la deuda.